Hola, bienvenido al segundo video del curso de Adams View, en el cual conocerás la interfaz del programa. Cuando tú ejecutas Adams View, observarás una pantalla de bienvenida que te muestra tres opciones. La primera de ellas es New Model, que te permite crear un nuevo modelo. La otra opción es Existing Model, que te permitirá abrir un modelo que ya realizaste. Y finalmente la opción de Exit, que te llevará fuera del programa. Vamos a dar clic en New Model para crear un nuevo modelo, obviamente. Y te abrirá una nueva ventana donde el programa te solicita cierta información para poder crear tu modelo. Lo primero es el nombre del modelo. Aquí deberás colocar el nombre que tú creas conveniente para tu modelo. Evidentemente, la recomendación es que sea lo suficientemente descriptivo para que posteriormente puedas ubicarlo. Naturalmente hay ciertas restricciones en cuanto a los caracteres que puedes utilizar. No se aceptan, por ejemplo, acentos o caracteres especiales. No puedes utilizar puntos o no puedes utilizar comas. Únicamente está permitido el uso de caracteres alfanuméricos, es decir, ABC, todo lo demás, y los números, obviamente. Y junto con ellos el guión bajo. Son los caracteres que Adams te permite utilizar para nombrar un modelo. Por ejemplo, en nuestro caso, vamos a colocar CA-02, haciendo referencia al curso de Adams, video número 2. Luego tienes la opción de gravedad. Aquí tú debes configurar hacia dónde apunta el vector de gravedad, la aceleración de la gravedad en tu modelo. Cuando se está realizando un análisis cinemático, esta parte digamos que carece un poco de relevancia, pero cuando estás haciendo ya un análisis dinámico como tal, en esa parte ahí sí que es importante establecer de manera adecuada la dirección de la gravedad. Eso dependerá mucho de cómo estés modelando tu sistema mecánico que vayas a analizar. Por lo pronto vamos a dejarlo en la configuración que tiene por default, lo cual nos dice que la aceleración de la gravedad es en dirección de Y negativa. De acuerdo a como estamos viendo aquí, la interfaz sería en dirección vertical hacia abajo. La siguiente opción es correspondiente a las unidades. Aquí tú puedes seleccionar el sistema de unidades que vas a utilizar o el conjunto de unidades. Por ejemplo, puedes utilizar metros, kilogramos, segundos, milímetros, kilogramos, segundos, centímetros, gramos y segundos, o bien el IPS, que son pulgadas, libras y segundos para el tiempo. Obviamente para las otras unidades de medición te indica aquí la forma en que se están considerando. Importante es que desde un principio establezca de manera adecuada el sistema con el cual vas a trabajar. Por ejemplo, en este caso, vamos a dejar ahorita el milímetros, kilogramos, segundos. Finalmente, tienes la opción del Working Directory, donde esto corresponde al espacio o al directorio en donde tú vas a guardar todos los archivos que se generen durante el proceso de modelado. Hablamos tanto de la base de datos que va a guardar todo el modelo, como de los archivos de resultados que pudieran generarse. Tú puedes escoger esa carpeta simplemente seleccionando aquí en la carpetita y te va a llevar a un explorador como este, donde tú puedes seleccionar de forma interactiva la carpeta correspondiente. Muy bien. Una vez tengas seleccionado tu directorio de trabajo, vamos a darle clic en OK y en ese momento se crea tu modelo. Entramos ahora a la interfaz principal de Adams View. Puedes distinguir ya algunos elementos. Por ejemplo, en la parte superior tú puedes observar una barra de menús típica en cualquier programa. El primero que dice File, luego Edit, View, Settings y Tools. Digamos, una barra de menú típica. Tiene algunas opciones que conforme vayamos avanzando en el curso, pues la vamos a ir utilizando. Tenemos también en la parte superior, un poco más abajo, una cinta de opciones donde tenemos agrupadas mediante pestañas las opciones que usualmente vamos a ir utilizando al momento de estar realizando el modelado.
Tenemos acá, por ejemplo, la primera pestaña que es Bodies, Connectors, Motions y bueno, así de manera consecutiva. Normalmente el flujo de trabajo de Adams View permite ir, digamos, de izquierda a derecha en este sentido, desde acá hasta llegar a la parte de resultados. Normalmente el flujo de trabajo es en ese sentido, más o menos. Tenemos también aquí en la parte izquierda algo que llamamos el árbol del modelo. Ese árbol del modelo nos va a ir concentrando la información de lo que nosotros vayamos colocando en la interfaz de trabajo. Es decir, si nosotros creamos un sólido, si nosotros creamos una junta, si nosotros creamos una cierta entidad, nos la va a ir reflejando en este árbol del modelo. Si yo creo, por ejemplo, un sólido aquí en la opción de Bodies, me va a ir creando ese sólido que yo introduzca en la interfaz principal de trabajo o en mi área de trabajo. Es decir, esa información se va reflejando. Algo muy similar a lo que ocurre cuando trabajamos en un software, por ejemplo, de CAD. Vamos trabajando y en nuestro árbol del modelo también podemos ir observando las operaciones que vamos realizando. En Adams este árbol del modelo tiene esa misma función, básicamente. Tenemos en la parte inferior, hasta acá abajo, algo que llamamos la barra de estado. Esta barra de estado normalmente cuando estamos trabajando nos va a ir mostrando indicaciones, sugerencias acerca de qué es lo que deberíamos hacer enseguida. Por ejemplo, si yo estoy creando un determinado sólido, me dice hay que clicar aquí o tienes que hacer esto. Si yo estoy creando, por ejemplo, una conexión o una junta, me dice hay que seleccionar acá y luego selecciona esto y luego selecciona un punto o alguna cuestión de esa naturaleza. Es decir, me va dando las sugerencias para ir realizando el modelado correspondiente. Tenemos también aquí algunas otras opciones que posteriormente vamos a ir revisando para que podamos utilizarla. De manera general, esa sería la descripción de esta interfaz. De esta manera se compone la interfaz principal de Adams View, obviando el hecho de que aquí en la parte de en medio tenemos obviamente la interfaz de trabajo o el área de trabajo. Es decir, donde nosotros vamos a ir colocando todas las entidades. Cuando hablamos de entidades nos referimos a sólidos, nos referimos a conexiones, nos referimos a movimientos y todos los demás elementos que conforman al final de cuentas un sistema mecánico que podamos simular. Todo lo vamos a ir colocando aquí en esta área de trabajo principal. El entorno o el ambiente más o menos es similar a un software de CAD. Obviamente hay ciertas diferencias que van a ir notando conforme avancemos en el curso. ¿Vale? Muy bien. Vamos, por ejemplo, a insertar ahorita únicamente para propósitos de la manipulación de la interfaz. Vamos a insertar un elemento de caja. Para ello nos vamos aquí a la pestaña de Bodies. Seleccionamos esta primera opción que aparece, la que dice Box. Seleccionamos, damos clic más o menos por acá en el centro y arrastramos más o menos por acá. Observamos que en ese momento se nos crea una cierta línea. Realmente lo que hicimos en este punto es crear un sólido en forma de caja, pero como estamos en la vista frontal, en el plano XY, no estamos viendo, digamos, el modelo en 3D. Pero nosotros podemos cambiar esa vista. Para ello podemos manipular justamente mediante las herramientas que nos proporciona Adams. Podemos dar, por ejemplo, clic derecho aquí y nos aparece aquí algunas opciones. Vista frontal, vista superior, vista lateral derecha, la vista isométrica, hacer operaciones de rotación, traslación, la cuestión relacionada con el zoom, etcétera, etcétera. Por ejemplo, voy a darle clic aquí donde dice ISO y observen lo que pasa. Me está mostrando la vista isométrica de ese modelo que yo tengo actualmente. Puedo cambiar, por ejemplo, esta vista alámbrica que tengo simplemente dando clic derecho y en lugar de seleccionar la parte de donde dice Wireframe, selecciono donde dice Shade y listo. Tengo la versión sólida, digamos, de ese modelito. Naturalmente, yo puedo cambiar de una forma más sencilla para no estar dando clic derecho cada vez y estar seleccionando una opción. Por ejemplo, ahí yo puedo presionar la tecla Shift y luego S. Shift S, Shift S en conjunto. Y puedo pasar de la vista alámbrica a la vista sólida. Depende de cuál sea más conveniente en algún momento determinado. Lo mismo pasa con las vistas
del modelito. Yo puedo tener, por ejemplo, la vista isométrica si presiono Shift más la tecla I. Tengo la vista frontal si presiono, por ejemplo, Shift y la letra F. Tengo, por ejemplo, la vista derecha si yo presiono Shift y R. O yo puedo ver la vista superior si presiono Shift más T. Pueden ustedes comprobarlo. Shift I, recuerden, me lleva a la vista isométrica. Shift T, vista superior. Shift R, vista lateral derecha. Y Shift F a la vista frontal. Si, por ejemplo, de repente yo hice zoom en mi modelo, ahorita vemos cómo hacemos zoom, y se me perdió porque quedó muy grande o porque quedó muy pequeño o alguna cuestión similar, yo puedo presionar únicamente la tecla F sin el Shift y se me ajusta el modelo a lo que yo puedo observar. Ahora, ¿cómo hacemos zoom? Para hacer zoom, nuevamente puedes hacer clic derecho y observar aquí las opciones que tenemos. Tenemos el zoom de acercar y alejar, que es con Z, el zoom box, que es con W. Si tú seleccionas una opción, puedes hacerlo. Seleccionamos el zoom de acercar, alejar y ve, si haces hacia arriba, acerca, si haces hacia abajo, se aleja. Con F, recuerda, llenas todo el área de trabajo. Ahora, para el zoom box, puedes seleccionar aquí y acercarte a una determinada parte del modelo. O bien, recuerda presionando las letras correspondientes. Por ejemplo, si presionas la letra Z, en ese momento te aparece la lupita y tú puedes acercar, alejar y listo. O presionar W y en ese momento tienes el zoom box y te puedes acercar al modelo. Podemos también rotar, podemos trasladar. Puedes observar la manera en que lo podemos hacer. Clic derecho, nos dice rotar, puedo presionar la tecla R. Si quiero trasladar la tecla T, por ejemplo, presionamos R y nos aparece ese iconito. El cursor nos cambia de forma. En ese momento podemos hacer rotación. Si presiono F, el modelo nuevamente llena la pantalla o el área de trabajo. Observa. R, recuerda, y con eso puedes empezar a manipular mediante rotación. F para llenar el área de trabajo. Ahora, si quieres únicamente trasladar, únicamente presiona T y te permite moverlo de acá para acá, de acá para acá, de acá para acá. Nuevamente recuerda, si por ejemplo quieres la vista isométrica, quieres que llene el área de trabajo, puedes manipularlo mediante las opciones que aquí tenemos, pero con el teclado únicamente. Si no te acuerdas de alguna de las opciones o la forma en que tú puedes hacerlo, simplemente da clic derecho y puedes revisar qué letra tendrías que presionar para acceder a cada una de esas opciones. ¿Vale? Muy bien, de esa manera entonces nosotros podemos manipular la vista del modelo que tengamos, lo cual obviamente cuando estamos trabajando con sistemas mecánicos ya un poco más complejos, que tenemos que estar acercándonos, que tenemos que estar rotando, que tenemos que estar manipulando pues el espacio, podemos hacerlo de manera sencilla con estas herramientas, sobre todo manejando y recordando las opciones del teclado, porque nos acortan o nos facilitan esa parte de la manipulación. Muy bien. Pasamos entonces ahora a lo siguiente. Vamos a revisar cómo podemos, por ejemplo, configurar el color del espacio o del área de trabajo que tenemos acá. Si no nos gusta, por ejemplo, este colorcito azul que por default tiene Advanced View, podemos modificarlo. Una opción sería yéndonos aquí a Settings y buscar la opción que dice View Background Color y nos aparece aquí una ventanita, cuadro de diálogo, donde nosotros podemos seleccionar el color correspondiente. O bien, en la parte inferior, en la barra de estado, nosotros podemos ubicar este primer iconito que aparece aquí, dar clic derecho y seleccionar, por ejemplo, alguno de los colores que vienen por ahí ya predefinidos. El primero pues es el que trae por default. Luego tenemos esta opción, un color blanco, por ejemplo, un gris con gradiente, un color completamente negro, por ejemplo. Puedes seleccionar entonces de esa manera un color de fondo para el área de trabajo que te resulte conveniente. Muy bien. Vamos a revisar ahora otra cuestión de configurar el área de trabajo que tiene que ver con la rejilla. Si tú observas aquí en este espacio de trabajo, verás esos puntitos. Esos puntitos que se ven ahí son lo que denominamos la rejilla o el grid del área de trabajo. Tú puedes configurarla conforme te sea conveniente. En algunos casos para modelar a lo mejor nos puede ser un poco útil para tener de referencia algunas distancias,
No necesariamente tenemos que tenerla activada, pero en algunos casos puede ser conveniente. Si quieres activarla o desactivarla, tú puedes presionar, por ejemplo, la tecla G. Si tú ves aquí en las opciones, te dice que puedes apagar o encender, digamos, la rejilla con la tecla G. Si presionamos G, aparece o desaparece la rejilla. Puedes configurar la rejilla en Settings, Working Grid, y te aparece esta ventanita. ¿Qué puedes modificar? Puedes modificar, por ejemplo, el tamaño. Por default tiene un tamaño de 750 por 500 milímetros. Por ejemplo, yo le puedo decir que lo quiero de 1000 milímetros y que el espaciado sea de 100 milímetros. Observa lo que pasa, le voy a dar en aplicar. Obviamente la rejilla se me hace un poco más amplia. Esta medida que tiene de 1000 por 1000 es en cada cuadrante. Lo divide de esa manera y me está haciendo con espaciado de 100. Es decir, tenemos 10 espacios aquí. Básicamente, si yo pusiera aquí, por ejemplo, 200, observa que la densidad de la rejilla que tenemos pues va a cambiar. Obviamente cambia en este caso en la dirección de X. Si yo cambio también aquí en la de Y, me lo va a ejecutar. Tal y como puedes observar ahí. Puedo hacer la rejilla más grande o más pequeña. Por ejemplo, voy a decir aquí en 800 y me va a quitar obviamente una de las que tengo ahí. De esa manera tú puedes ajustar conforme al modelo que tú vayas a realizar, conforme al sistema mecánico que vayas a representar. A conveniencia puedes modificar la rejilla. En el caso de que te sea útil al momento de estar sobre todo creando los sólidos. Esa es la parte donde nos podría ser útil la rejilla. Nuevamente repetimos, no necesariamente es, digamos, completamente restrictivo el hecho de tenerla ahí. Podemos no necesitarla y modelar simplemente con pues algunas otras opciones que tenemos. Muy bien, vamos a darle entonces aquí en OK. Vamos a dejarla mientras así como está. Y vamos a revisar ahora otra opción que tenemos para el área de trabajo que tiene que ver con el cómo distribuimos o cómo podemos dividir, por ejemplo, esa área de trabajo en más ventanitas para poder tener diversas vistas. Nos vamos aquí en la barra de estado, en la tercera opción que aparece aquí, damos clic derecho y por ejemplo seleccionamos la segunda opción. Esa segunda opción nos parte la ventana en dos y nos la dispone de manera horizontal, es decir, una al lado de la otra. Cada una de estas secciones de esa ventana la podemos manipular de forma independiente. Por ejemplo, yo puedo rotar aquí y estar viendo aquí una vista frontal. Simplemente da clic en el área de trabajo correspondiente o en la sección correspondiente y tú puedes manipular de forma independiente cada una de las vistas. Por ejemplo, aquí puedo ver la vista sombreada o la vista sólida y aquí puedo ver la vista alámbrica o aquí puedo tener la vista isométrica y aquí podría tener la vista frontal, hacer un zoom por acá, rotar un poco, acercar un poco. Es decir, de manera independiente yo puedo tener esas vistas sin ningún problema. Puedo dividir, por ejemplo, de otra manera o de otra manera. Si yo quiero volver únicamente a tener una sola sección, clic derecho y selecciono la opción que aparece al principio. Dependerá entonces de la necesidad de tener más de una vista. Obviamente, sobre todo cuando tenemos sistemas un poco más complejos, a lo mejor en algunos casos va a ser necesaria que estemos observando una parte en específico del modelo y podemos entonces dividir la ventana, observar, hacer un zoom, rotarlo de alguna cierta manera y estar observando esa parte en particular. Esa podría ser la utilidad que nosotros tendríamos en este tipo de, en esa distribución o el layout de nuestra ventana. ¿Vale? Muy bien. Finalmente, para ir cerrando este video, vamos ahora a revisar cómo podemos guardar nuestro archivo que hemos generado. Para ello nos vamos al menú de File, nos vamos aquí donde dice Save Database, esta opción que aparece aquí, y nos dice que nos está guardando pues, el modelito que tenemos en este archivo con extensión .bin, le damos OK. Si nosotros nos vamos a la carpeta que escogimos como directorio de trabajo, voy a irme a esa carpeta, vean, ahora tengo ese archivo, ca-02.bin. Recordar que ese es el nombre que le habíamos colocado al modelito.
Tiene un tamaño alrededor ahorita de 10 megas, 9 megas más o menos. En general, una base de datos de Adams View parte de alrededor de unos 5 megas y de ahí para arriba. Usualmente suelen ser más o menos pesaditas en general, pero bueno, eso dependerá tanto de la información que nosotros tengamos ahí. Vamos a darle entonces en guardar nuevamente. Aquí le voy a decir que no. Vean por ejemplo qué pasa si yo le digo que sí. Si yo le digo que sí, lo que hace es crearme como un respaldo y me crea otro archivo que es un .vic. Realmente ese .vic yo lo puedo prescindir de él. No es necesario que lo tenga. Es únicamente como un backup o un respaldo, pues básicamente. ¿Sale? Muy bien. Voy entonces a salir ahora de esta base de datos y vamos a revisar cómo cuando yo ya tengo una base de datos existente la puedo abrir. Voy a dar aquí en New Database, le digo que no y vean, me lleva a la interfaz que teníamos al principio. Aquí le voy a decir que tengo un modelo existente. Existing Model, me pide aquí el nombre del archivo, me pide un directorio de trabajo. Lo que hacemos normalmente es buscar con esta carpetita que tiene el engrane. Y vean, me va a llevar por default al directorio de trabajo. Yo puedo aquí explorar de forma interactiva la carpeta en donde tenga mi archivo. En este caso pues lo tengo aquí, lo selecciono. El ca-02.bin. Le doy a abrir. Le doy OK. Espero un poquito. Y listo. Tengo en ese momento el modelo que creamos inicialmente. De esa manera entonces nosotros podemos abrir un modelo que ya tengamos creado previamente. Sin ningún problema. Si hicimos cambios a este modelo, por ejemplo, voy a insertar un cilindrito. Voy a ponerlo por acá. Le doy aquí en guardar y listo. De esa manera entonces podemos abrir un modelo que ya tengamos existente. Muy bien. De esta manera entonces estamos llegando al final de nuestro segundo video. Espero que esta parte haya sido de mucha ayuda, haya servido para que puedas comprender y conocer la interfaz sobre todo de Adams View. En el siguiente video vamos a estar revisando la forma en que normalmente trabajamos en MSS Adams, es decir, el flujo de trabajo, las consideraciones generales que hay que hacer respecto al modelado y de manera general el flujo de trabajo. Eso es lo que nos interesa en el siguiente video. ¿Vale? Muy bien, nos vemos entonces en el siguiente video.